Entonces la lógica difusa, o en la lógica difusa, los conjuntos se pueden presentar en forma continua o discreta. Ahora miren, si analizamos la definición matemática del sistema difuso, es la función de membresía dividida entre su, digamos así, su magnitud, ¿no? Es por eso que por la definición el valor, digamos, siempre se marca entre 0 y 1, por la definición. En libros tú vas a encontrar, en libros ya más especializados vas a encontrar matemática específica de lógica de en este caso números difusos, ¿no? O conjuntos difusos como tal. O sea, en otras palabras, hay matemática que sustenta todo esto. Quizás no es el curso para dedicarle tiempo a eso, porque queremos aterrizarlos con casos de aplicación. Pero de todas maneras allí se muestra la definición como tal. Entonces dicha forma de representación es muy empleada en los sistemas digitales como los microcontroladores, computadoras, etc. Y es la que básicamente nosotros utilizamos. La otra es continuos, es mediante integral, ¿no? Pero la definición sigue siendo la análoga, ¿no? Dividido entre la magnitud. Sino que continuo sería a nivel de integral, lo otro es a nivel de sumatorio. ¿Cuáles son los operadores empleados en conjuntos difusos? Bueno, los operadores son relativamente simples porque eso lo aprendiste en teoría de conjuntos, matemática básica. Por ejemplo, ¿cuáles son esas operaciones básicas en teoría de conjuntos? Unión, intersección, complemento e implicación. Entonces, esas operaciones se llevan a trabajarlas con los conjuntos difusos como tal. Unión, intersección, complemento, por ejemplo, que son las operaciones fundamentales. Ahora, ¿cómo trabajan esto los conjuntos difusos? Ya eso vamos a ver después, ¿no? Porque por ahí va a aparecer una relación de cálculo de mínimos, o de productos, o de producto probabilístico. Esas son ya pequeñas variantes, pero al final parte de acá, ¿no? De la definición básica de operaciones con conjuntos. Muy bien, entonces hasta ahora más o menos hemos visto cómo pasar de etiqueta lingüística de las variables, digamos, del mundo real a sistemas difusos, ¿no? Pero para poder, digamos, transformar o hacer ese proceso de fusificación hay que entender bien qué es una función de membresía, ¿no? Porque ahora lo que he hecho, o bueno, el ejemplo que hemos realizado, es así a libre albedrío, hemos colocado, bueno, este creo que es un trapecio, este un triángulo y este un trapecio. ¿Pero por qué? Y estos valores de rango, ¿por qué? Eso tienes que tú sustentarlo, ¿no? ¿Ya? O sea, ¿qué valores de rango? ¿Qué tipo de función de membresía? ¿Y cuántas? ¿No? Yo solo catalogué 3, pero no necesariamente puede ser 3, no puede ser más. Por ejemplo, no sé, alguien dice muy frío, muy caliente, extremadamente frío. ¿No me va a entender? Entonces puede haber mucho más función de membresía. Pues todo eso hay que sustentarlo. Y para poder sustentarlo tienes que saber la teoría, ¿no? Y por qué, y bueno, dar el porqué de las cosas. A ver, existen funciones de membresía, dice, convencionales que permiten realizar un mapeo en un universo nítido a un universo difuso. Grado de membresía siempre entre 0 y 1, por la definición que acabamos de plantear. A ver, ahora sí, nos vamos a mapear acá. ¿Cuáles son las funciones de membresía más aunque lo voy a borrar para poder hacer un mapa, ¿no? No he puesto un mapa ahí para sintetizar ideas, para sintetizar ideas. Espere, tómale foto. Espere. Ah, pero dígale esto. Proyecto final después. No, proyecto de laboratorio. Bien. A ver, ¿qué tipo de funciones de membresía tenemos? Una muy usada es la triangular. ¿Cuándo usar la triangular?
cuando el sistema tiene un valor mínimo, máximo y óptimo. Porque mira, aquí yo estoy asumiendo el óptimo es 21 grados y que hay un mínimo de 12 y el máximo de 30, en donde se puede considerar como templado esa temperatura. Entonces, cuando hay un valor mínimo, máximo y óptimo, es usa la función triangular, es lo que se recomienda. Cuando es un mínimo, un máximo y sobre todo un óptimo. ¿Qué comportamiento le viste en diferentes promociones? Bien. Ya, el otro es trapecio o trapezoidal, ¿no? A diferencia del triangular, ¿cuál es la ventaja de la función de membresía tipo trapezoidal, ¿no? También va a haber, por ejemplo acá, ¿no? Si esta es cerrada así, bajar así, hay un mínimo, hay un máximo y hay un óptimo, pero un óptimo constante en un rango. Esa es digamos, la ventaja, ¿no? Entonces, es un mínimo, un máximo y un óptimo constante, obviamente, en un rango. Si tu variable tiene estas características, utiliza un trapezoidal. ¿Qué más tenemos? Que son usadas dentro de los sistemas difusos. Gaussiana. ¿Cómo es la función gaussiana? Ah, como una campanita, ¿no? Ahí está, ¿no? Va a tener un valor óptimo y por aquí, ¿cómo se llaman estos? No recuerdo exactamente la normal o esta parte de acá de la distancia que separa del valor óptimo de la campana gaussiana. ¿Qué más? Tenemos lineal creciente. De la misma manera o de forma análoga, lineal decreciente. Claro, y la sigmoide. La sigmoide al final es similar a una lineal, pero con una pendiente, ¿no? Un punto de inflexión. En otras palabras, es un crecimiento tipo así, ¿no? No es lineal, obviamente. En este caso, sí es lineal creciente o decreciente, gaussiano. Entonces, esas son las funciones de membresía, digamos, más usadas dentro de los sistemas difusos. Dentro de los sistemas difusos. Muy bien, entonces tenemos la función triangular. ¿Cuándo usarla? Repito, cuando hay un mínimo, un máximo y un óptimo. Ahí utiliza una función triangular, probablemente una de las más usadas, para serles sincero, al menos en los trabajos que he revisado, en la mayoría de casos suele trabajarse con funciones tipo triangular. Por la facilidad también de cálculo. Porque si bien es cierto, después vamos a ver la función gaussiana o la sigmoide te da quizás un mejor comportamiento, ya que no es lineal, es una curva, pero la parte de matemática es un poquito más engorrosa en la evaluación, ¿ya? En cambio, en una triangular, cuando uno obtiene las ecuaciones, al final son rectas, ecuaciones de rectas, nada más. Función trapecio o función pi. No sé por qué no da ese nombre, pero así lo puedes encontrar. Entonces, ¿cuándo usar este tipo de función de membresía? Mínimo, máximo y un óptimo constante. Y un óptimo constante. Función sigmoidal o tipo S. Bueno, esta función es un crecimiento, digamos, con cierta pendiente, bueno, con cierta pendiente y con un punto de inflexión para cambiar esa pendiente. El segmento dice de subida no es lineal, no es línea recta, sino una curva de segundo orden. Esta función también define fenómenos como los definidos por la función de saturación, eso lo vamos a ver después, en los que los cambios de pertenencia
no son tan drásticos, por lo que se apega más a la realidad. En otras palabras, lo que me dice es, utilízalo cuando los cambios, ¿no?, de las variables no sean tan rápidos, no sean tan abruptos. El detalle está en que utilizar este tipo de función de la gaussiana en la matemática y en la evaluación se vuelve un poquito más complejo. Y lo que queremos también en un sistema difuso es que tenga un comportamiento rápido del controlador. Pero eso hay que, obviamente, hacer pruebas, meterlos a la parte experimental ya y ver cuál es el que te da mejor rendimiento. Función de saturación. Bueno, este es el nombre que le da en otras bibliografías, en otros libros se encuentra como lineal creciente. Eso lo he puesto allí, lineal creciente. O también lo conocen como función de saturación. Tiene un valor de 0 hasta cierto punto, después crece con pendiente constante. Es una recta, ¿no? Hasta alcanzar el valor de 1. Ejemplo, estatura de persona, rendimiento, etc. Bueno. La otra función, también la traducción al español, le encontré así como función hombro. Por eso un poco extraño. En términos simples, es una función lineal decreciente. 1 hacia el valor, pues, 0 del grado de pertenencia en el sistema difuso. Entonces, esa sería la cuarta, ¿no? Hemos visto triangular, triangular, trapezoidal, sigmoidal, de saturación o lineal creciente, lineal decreciente. Falta aquí, que no se mostró en la presentación, la gaussiana, que saben que es tipo campana. Con eso, digamos, son las funciones más usadas dentro de la implementación o desarrollo de controladores difusos, como tal. ¿Ya? Descripción matemática de las funciones de membresía. El siguiente paso, una vez que definimos las variables, asociamos a las etiquetas lingüísticas, lo que hicimos hace rato con el péndulo, o por ejemplo acá con la temperatura. Definimos las variables, que es temperatura, asociamos etiqueta lingüística, definimos las funciones de membresía, triangular, trapezoidal, gaussiana, lineal creciente, lineal decreciente o sigmoide. El siguiente paso es hacer una descripción matemática de las funciones de membresía definidas. Y eso no es muy complejo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería la descripción matemática? Está la foto. No sé, a ver, ya cabe, temperatura o U sub T, ¿no? Función de membresía del. Vamos a borrar esto de acá. A ver, ¿cuál sería? Es relativamente simple, ¿no? Son básicamente representar en ecuaciones función de membresía de templado. Función de membresía de temperatura templado es igual a ¿qué? La variable. Menor a 12 grados es 0. 0. Entre 12 y 21 grados. Es una pendiente. Es ecuación de la recta, ¿no? ¿Ah? Es una recta. Claro, es una recta. ¿Cuál sería la ecuación? Y es igual, a ver. Bueno, si tú no lo ves todavía, sería básicamente así, ¿no? 12,0, 21,1, ¿no? No. Claro, al final sería Está 1 menos 9. 9, ¿no? Por X. X, Y menos 12. Ajá. En otras palabras sería. ¿Está bien? Me estoy equivocando acá. Es Y X menos 12, ¿no? Entonces sería X novenos menos 12 novenos. La pendiente es un noveno. ¿Eh? X es igual a un noveno. Entonces sería X menos 12. Ajá. Cuando vale 12, obviamente esto es 0. Cuando vale 21, esto es 1, ¿no? Y ahí está el cambio gradual. Ajá. Luego tenemos, sería 21
30, ¿no? 30. ¿Cuál sería la ecuación? Y x mayor que 30. Vamos a la más difícil, ¿no? Obviamente en el otro rango es igual a una línea recta. Hago este caso porque ustedes lo van a hacer para el resto de casos, ¿no? Cuando hagamos el caso de estudio. Tienen que armar las diferentes funciones de membresía, ¿no? Si tiene 5 o 7 funciones de membresía, eso tienen que hacerlo. Pero por ahora se da cuenta, la matemática no es muy complicada. Quizás es un poquito laborioso, pero complicado no lo es. Entonces aquí sería 21,0 y el otro sería 30,0, ¿no? Perdón, 21,1, 30,0. Entonces sería aquí menos 1,9, ¿no? Y el menos 0, x menos 30. Por lo tanto sería menos x noveno más 30 entre 9, que es 10 tercios, ¿no? Listo, ahí está. Y esa sería la representación, digamos, matemática de esta función de membresía que es de templado, ¿no? Temperatura de extracción de temperatura templada, ¿no? Es la etiqueta que le hemos puesto. Así tendrían que hacerlo para frío y para el caso de caliente, ¿no? Para esa etiqueta lingüística. El ejemplo de la diapositiva es algo análoga. Por ejemplo, en el caso del adolescente se muestra la función de membresía para x menor a 16, 0, entre 16 y 17 es constante 1, entre 17 y 20 es una recta decreciente. Bueno, ahí está la pendiente, ahí está la ecuación, menos x entre 3 más 20 tercios, una recta, y x mayor a 20, 0. Listo, función de membresía en este caso del conjunto difuso adolescente, o representación matemática de esta función de membresía. Adolescente, jóvenes para jóvenes es algo análogo, es un trapecio, está formado obviamente por una recta. Esta es la ecuación asociada entre 17 y 20. Para 20 y 25 es constante 1, y para 25 a 28 una recta decreciente, ¿no? Ahí está la ecuación. Listo, entonces en términos simples, la matemática no es complicada, básicamente tiene ecuaciones, ¿no? Matemática del primer ciclo, por así decirlo, ¿no? Bien, claro, todo se ve bonito cuando son este tipo de funciones, ¿no? Pero si de repente quieren trabajar con una función tipo sigmoidal, ¿no? O tipo gaussiana, ahí se complica un poquito más, ¿no? Porque tendrían que evaluar y plantear este tipo de ecuaciones, ¿no? Asociadas a las funciones de membresía. Entonces, de repente allí su laboratorio les pida con gaussiana, ¿no? Con sigmoidal, porque el triangular, trapezoidal, incluso acá, lineal creciente, lineal decreciente, relativamente simple planteado. Por ejemplo, aquí está de la sigmoidal. Bien. Entonces, ya vimos cómo poder, en términos simples y yendo directo, digamos, al caso de aplicación, cómo plantear las funciones de membresía, qué función de membresía plantear y cómo obtener la descripción matemática como tal. La siguiente fase o el siguiente proceso sería, el siguiente paso sería saber cómo operarlas, cómo trabajarlas. Y eso ya lo hablamos hace unos instantes. Las operaciones básicas de conjuntos difusos, ¿cuáles son? Teoría y conjunto, ¿no? Intersección, unión, complemento. Entonces la unión, miren lo bonito de esto, ¿no? La unión, ¿cómo se mapea acá? El sistema difuso. Tengo el conjunto difuso, la función de membresía A, tengo la función de membresía B. Para el caso de unión, Mandani lo trabaja con el valor máximo de esto. O sea, en otras palabras, compara estos dos valores que me dan del conjunto difuso de la función de membresía y me dice, ¿cuál es el máximo? Esta es mi operación unión. Fácil. La intersección de conjuntos difusos, ¿no? Lo trabaja con el valor mínimo. Es decir, compara el resultado del conjunto difuso A y del conjunto difuso B. Si esa operación intersección lo evalúan con el valor mínimo de esos dos conjuntos difusos. Así de simple. Mínimo.
el complemento 1 menos la función de membresía. ¿Por qué es 1? Porque es 1 menos, ¿por qué aquí no es otro valor? Claro, porque es el máximo del conjunto difuso, ¿no? ¿Y por qué es 1? Ya eso lo explicamos de por qué era 1. Producto cartesiano difuso y composición. Bueno, al final el producto dice cartesiano difuso y composición dentro de la matemática asociada a la relación difusas lo evalúa con el mínimo. Ah, este está sobre esto. Se le cambió la nomenclatura nada más. ¿Ya? Sí, probablemente. Es sobre. Listo. Entonces, miren, ¿para qué me sirve conocer estas operaciones básicas con conjuntos difusos, ¿no? Claro, aquí está de forma simplificada, máximo, mínimo. Ahora, ¿por qué el máximo? ¿Por qué el mínimo? Mínimo, esto tiene todo un sustento matemático. Si gustan, ahí les voy a mostrar la bibliografía donde habla de operaciones matemáticas con lógica de sistemas difusos y se da todo un capítulo, ¿no? Sino que acá te estamos dando ya las operaciones, digamos, ya definidas, ¿no? Y simplificadas, cómo es que opera también y trabaja Mandani. Y son estas operaciones las que utiliza Mandani, para el mínimo, para la intersección, para la unión. Entonces, las reglas difusas son los conectores que unen pues, los antecedentes y el consecuente. Por ejemplo, esta formulación premisa 1, premisa 2, y se genera una conclusión. ¿Qué formulación es? Esto lo hemos visto incluso en pre, ¿no? Paredes. Clásica formulación de sí, entonces. ¿Ah? Entonces. De sí, entonces, diferencias, de silogismo, lo que he visto en lógica, perdón, en lógica, ¿no? Teoría lógica. Entonces, esa es la, digamos, la estructura de poder armar las reglas de diferencia, basados en esa lógica de Aristóteles. ¿Ah? Basado en la lógica de Aristóteles. ¿Qué conectores se tienen? Unión, intersección, negación, que es el complemento. La implicación está acá. Bueno, cuando uno arma la regla de diferencia, entonces si A, ¿no? B, premisa 2, genera una conclusión, ¿no? Entonces, implicación. La equivalencia, pues vamos a hacer la igualdad. Bien, todo esto de acá que hemos hablado, por ahora, me sirve, digamos, para poder fusificar y hacer algunas operaciones ya internas dentro digamos, de la regla de diferencia, como tal. Pero ¿cómo lo asociamos ya a un controlador difuso? Porque por ahora hemos hablado netamente teórico y netamente hablando de las operaciones o del trabajo que hacen los números difusos para darle a una connotación. Ahora sí nos vamos a centrar ya netamente en darle un punto de aplicación, que es el controlador difuso. ¿Cuáles son las tres partes principales de un controlador difuso? Ya lo mencionamos. Aquí dice 4 partes, ¿no? Pero le voy a mostrar, explicar cuál es esa cuarta parte. ¿Cuáles son las tres partes principales de un controlador difuso? Paredes, un número del 1 al 10. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fernando, ¿Fernández? Sí, Fernando. Rodríguez, experto. Buenas noches, compañero. ¿Cuáles son las partes de un controlador difuso, Fernando? Estoy cansado, Fernando. Un número entonces, Fernando, del 1 al 10. Real, ¿no? O entero positivo. 5, va a decir de 3.14. Quevedo. ¿Cuáles son las partes, Quevedo? Ya lo explicamos. Interfaz. ¿Cómo? No, esto De un controlador difuso. Fusificar, de defusificar, reglas de diferencia. Ahí dice una cuarta parte. Lo asocia como la base del conocimiento. ¿Ya? Ahí está bien. Interfaz de difusificación, base del conocimiento, lógica de decisiones o reglas de diferencias y interfaz de desdifusificación. Entonces, un controlador ya asociado o
bueno, aplicando la lógica difusa, un controlador difuso, tiene las entradas, entra una fase de difusificación, o también conocida como fusificación. Las reglas de inferencia o la lógica de decisiones, inferencias, if, entonces, causa-efecto, y la fase de desdifusificación, en la cual convierte las variables difusas en variables nítidas. Y las tres se van alimentadas por la base del conocimiento. ¿Y qué es la base del conocimiento? Repito, esto permite mapear, ¿no? En función a la teoría, o en este caso asociado al sistema, ¿no?, en el cual trabajas, el problema, asociado a la teoría de control y juicio de experto. Es lo que te recomiendo. Entonces, en base a eso, tú planteas la lógica, el if entonces, y también te ayuda a definir, por ejemplo, acá, el tipo de función de membresía, la cantidad de las funciones de membresía. Eso me olvidé de ponerlo, ¿no? Que hay que mapear acá, ¿no?, en la fase de fusificación. Lo pongo por acá para que lo apunten. En la fase de fusificación, sobre todo hay que tener presente tres cosas para definir. Primero, el tipo de función de membresía. Tipo de función de membresía. Cuando hablo de tipo, me refiero a esto de acá, ¿no? Tú decides, o en este caso el diseñador decide. Dos, el número de funciones de membresía, ¿no? No es necesario colocar 3 simplemente, 5, 7, 9. Y aquí nace una buena pregunta, ¿no? Por ejemplo, si yo diseño un controlador para un termostato, por ejemplo, ¿ustedes creen que si yo aumento a 7 o a 10 funciones de membresía, obtendré un mejor rendimiento del sistema de control? ¿O simplemente con 3 o 2 es suficiente? Creo que es lógico pensar que si le agrego más funciones de membresía, el coste computacional sí se va a elevar. Eso está claro, ¿no?, porque las operaciones matemáticas sí van a aumentar. Pero el rendimiento del controlador aumentará. Depende. En algunos casos, probablemente sí, ¿no?, porque le da mejor precisión. Pero hay casos particulares que cuando tú aumentas, disminuye el rendimiento. ¿Ya? Entonces, al final lo que uno tiene que hacer, sí o sí, llegar a una fase de experimentación. O, ¿cuál es el otro? Utilizar algún algoritmo de optimización que te ayuda a mejorar el rendimiento modificando o encontrando el valor óptimo de los parámetros de entrada. Y el otro parámetro fundamental que tiene que definir es esto. Esto acá se le conoce, entre el mínimo y el máximo, se le conoce como rango. Entonces, cuando uno fusifica o cuando uno plantea esas funciones de membresía, tú tienes que tener en cuenta estos tres parámetros. Y si haces un paper o cualquier trabajo, una tesis, cualquier trabajo, tienes que sustentar. Incluso el proyecto final, ¿no?, te va a decir, ya, pero ¿por qué elegiste ese tipo de función de membresía? ¿Por qué definiste 5 y no 7? ¿Y por qué elegiste esos rangos? Por lo menos tiene que darle un sustento. ¿Por qué? Porque la elección de estos rangos también impacta en el rendimiento del controlador. No es lo mismo colocar, no sé, que sea el mínimo 10 o, no sé, o 8 y acá 35, que colocar, no sé, 16 y 24, 25. ¿Ya? Entonces, eso también impacta en el rendimiento del sistema de control. Entonces, yo sé que son cualitativos en parte, ¿no?, porque al final lo define el diseñador. ¿Cómo? Ahí les preguntaría, ¿cómo entonces, por ejemplo, yo quiero hacer que el rango y el número y la cantidad de funciones de membresía, la elección sea la que me genere el mejor rendimiento del sistema de control? ¿Qué utilizarían? ¿Cómo lo harían? Para elegir, repito, el rango adecuado y la cantidad de funciones de membresía que me maximice el rendimiento del control. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harías? A ver, Rimi Chumo, ¿cómo harías tú para poder maximizar el rendimiento del control a la elección de la cantidad de funciones de membresía y el rango de la función de membresía como tal?
no es el primer costo computacional para hablar de su manera eficacia, pero estaré probando. Claro, una sería llegar a una fase de experimentación, ¿no? Ir variando los parámetros y armar una tablita y ver cómo varía el rendimiento y al final pues digo, estos parámetros son los que me parece que me dan mejor rendimiento. La otra opción sería utilizar un algoritmo genético, por ejemplo, y hacer que el algoritmo genético optimice estos parámetros, que encuentre estos parámetros para optimizar o encontrar la maximización o minimización del rendimiento del sistema de control. ¿Ya? Entonces, esa sería la otra opción. Entonces, esas son las alternativas, ¿no?, que podemos utilizar. Estructura de un controlador difuso. Muy bien, vamos a hablar ya como tal de controlador de esta fase que es la interfaz de difusificación o proceso de fusificación, también conocido como difusor. Mide los valores de las variables de entrada para realizar un mapeo a escala que transfiere el rango de valores a las variables del conjunto difuso. ¿Qué significa eso? Mide los valores de las variables de entrada para realizar un mapeo a escala que transfiere el rango de valores de las variables del conjunto difuso. Las variables del conjunto difuso son funciones de membresía, bueno, lo estamos representando de esa manera, y asociado también a estos parámetros que les hablé, ¿no?, de rango de la función de membresía, tipo de función de membresía, número de funciones de membresía, en el proceso de fusificación. La difusificación o difusor o fusificación convierte los datos de entrada en valores lingüísticos, que son las etiquetas de las funciones de pertenencia al conjunto difuso. Ahí están las etiquetas, que son términos ambiguos como tal, o difusos, ¿no?, esos términos. Para encontrar cuántos términos son necesarios en un conjunto se emplean particiones difusas. El número de conjuntos difusos determina la complejidad del controlador. Eso creo que es lógico pensar que mientras más funciones de membresía o conjuntos difusos tengamos, el coste computacional aumenta. Por ejemplo, ahí lo que le estaba diciendo, yo tengo tres funciones de membresía de un controlador: 0, negative, 0, positive, ¿no? Y acá 7 funciones de membresía, ¿no? Me parece que este 0, small negative, medium negative, big negative, y acá es small positive, medium positive y big positive. Lo sé porque digamos que este ya le he tomado del controlador híbrido, ¿no? Vamos a ver después. Entonces, yo puedo diseñar un controlador difuso solo utilizando estos tres y luego solo usando las 7, o usando esas 7 funciones de membresía. En algunos casos, o bueno, uno suele pensar por lógica que trabajando con 7 voy a tener mejor rendimiento, y no es así. Yo he probado en algunos casos, en algunas plantas, que con 3 era suficiente y con 7 no mejoraba el rendimiento. Lo que sí te cargaba era más coste computacional con 7. Así que yo me quedé con 3. Entonces, repito, esto de acá sí o sí tiene que